Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Vamos a una comparación de perfume. Y es que en este año 2021 lo que es el grupo L'Oréal junto con lo que es Valentino nos presentan ya la siguiente versión Intense de Voce Viva. Aquí lo tenemos. Que lo vamos a comparar con el anterior, con el año 2020, en el que nos presentan el primer Voce Viva, que es uno de parfum, pero normal. Bueno, pues la verdad es que no hay muchas diferencias, ¿vale? Es bastante sencillo. Y decir, porque bueno, dentro de los comentarios del canal, pues yo os leo siempre todo, y es un perfume que tengo que decir que a mí no me apasiona, pero Voce Viva, dentro de que mi hija es apasionada de Valentino, le gustó mucho, ¿de acuerdo? Quizá en la versión intensa no tanto porque es un poco más potente y eso intensifica mucho esas sensaciones que da, pero lo vamos a hablar. Pero si es verdad que, por ejemplo, dentro de esos gustos a mi hija le gusta mucho, a mí no me entusiasma, pero esto es lo bonito, ¿no? Los distintos gustos de los perfumes. Vemos las cajas, ¿vale? Además las dos son en el mismo tamaño de 30 mililitros y vienen a ser idénticas, ¿vale? Mirad los colores, solamente que cambian el cuadradito que está ahí, pero en todo lo demás son idénticas las cajitas. Y dentro de lo que es los perfumes, bueno, uno ya lo tenemos gastado, sabéis que mi hija lo gastó, solamente nos queda un poquitito para yo hacer estos vídeos de comparaciones, pero se diferencian en el que este tiene este color rojo y este de aquí lo tiene más color púrpura, morado, ¿vale? Así lo tenemos. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar en estos perfumes? Primero, la duración e intensidad. Sí es verdad que en el Intense, en este caso, en el perfume intenso, este año han conseguido, desde luego, aumentar la duración y la intensidad. Eso por supuesto. Es como si hubieran hecho un concentrado de todo lo que fue la primera versión y hace bien, es una prueba superada. Si a alguien la primera versión no le aguantaba o era medianamente suave, porque para mí es medio suave, pues con esta nueva versión se han superado. Pero en lo demás, ¿en qué se diferencian? Pues mirad, os voy a ser sincera, en la intensidad y en la duración. Porque realmente nos volvemos a encontrar con una composición de perfume que tiene una base, un corazón a base de flores blancas, ¿de acuerdo? Con una parte fresca en inicio y una parte dulce en el fondo. Sin ir más lejos, aquí tenemos el primero, el del año 2020, en el que nos refrescan el perfume con mandarina y jengibre, un toquecito de bergamota, y luego tenemos ese corazón en el que nos encontramos las flores blancas, flor de azahar, jazmín, con un toquecito de vainilla en el fondo, ¿de acuerdo? También tiene toquecito de gardenia, composición de flores delicadas, bonitas, pero lo principal sobre todo es esa flor de azahar de naranjo, ¿de acuerdo? Fondo de vainilla y abatonca. Es como una forma de frescor, floral blanco, ligero dulzor. Y a mi hija le encantó, cuando se lo ponía le quedaba fenomenal. Cuando nos vamos al nuevo, nos encontramos básicamente con lo mismo, ¿vale? El primero era azahar y gardenia, y en este es jazmín y azahar, con un toquecito fresco de inicio de mandarina y bergamota. Vaya, no le han puesto jengibre, que es lo mismo, y un fondo en el que tenemos vainilla bourbon en lugar de vainilla y abatonca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y dentro de estos aromas puedes notar perfectamente que son más concentrados. Yo directamente cuando los pruebo es que son súper parecidos, son muy, muy parecidos. Entonces, en ese sentido, pues no me sorprende ni uno ni otro, que son muy ricos. Nadie puede negar que esas flores blancas, jazmín, azahar, son bonitas, son elegantes, eso por supuesto. Pero a mí no me sorprenden ni uno ni otro
porque hay muchos perfumes parecidos. Hace además muy poquito me compro un Dolce & Gabbana Intense que tiene flores blancas, frescor de inicio y un fondo de, ¿cómo era? De marshmallow, de malvaviscos, eso. Floral blanco, frescor, dulzor de fondo. Es lo mismo. Sí, te estoy diciendo que esto es prácticamente igual que un Dolce & Gabbana. Pero también hay muchos otros perfumes que tienen esa composición. Entonces, estamos ante la comparación de perfume más sencilla que te puedes encontrar. Y es que son súper parecidos. Solo que sí que es cierto que uno es más intenso y tiene más duración, ¿vale? Pero te digo, no siempre, ni lo más intenso ni lo que dura más tal vez sea lo que más te vaya a gustar. A mi hija le gustó más la primera versión. ¿Por qué? Porque es más delicada. El jazmín es más, no tiene jazmín, tiene gardenia y azahar, pero es más delicado, es más, no es tan... No sé si me llegas a entender. Va a depender porque esto entra mucho de los gustos personales. Y es bonito y es especial. No son perfumes súper golosos porque lo que predomina son las flores blancas, como juegan con ellas, ¿vale? Pero en ese sentido van a ser las distintas personas que lo prueben, que lo descubran, las que vean si les gusta más uno u otro. Que además sé que hay personas que no les gusta el jazmín, ¿vale? Entonces, ya dentro de esas pequeñas y sutiles diferencias, pues si sabes que el jazmín en los perfumes no te gusta, porque conozco a un par de personas que no les gusta nada, pues entonces te irías al primer Voce Viva. En ambos casos estamos ante unos perfumes que son completamente versátiles. O sea, en estos perfumes han creado los versátiles por excelencia. Un tipo de perfume que le puede gustar a personas de todas las edades. Es fácil hasta regalarlo a ciegas, muy fácil, porque no son aromas complicados. Lo puedes regalar a ciegas. Puedes llevarlo en cualquier época del año. Unisex no es, ahí no entra en lo versátil. Unisex no se siente femenino. Pero luego, igual, lo puedes usar cualquier edad, cualquier época del año. Entonces, son dos perfumes, o yo diría la línea hasta ahora de Voce Viva, la encontramos súper versátil en ese sentido. Es que incluso el nuevo, al tener esa sensación de jazmín, tiene un ligero toquecito más elegante, ¿vale? Si quieres algo un poquito más elegante, probablemente por ese aporte extra que te da el jazmín, diría que el Intense. Pero vienen a estar muy a la par, porque realmente perfumes con estas características son fáciles de llevar. O sea, cuando yo no solo, quizá a mí no me emociona llevarlo, pero cuando se lo ha puesto mi hija, qué bonito es muchas veces que no vives solamente los perfumes como los usas tú, sino como los usan los demás. Y hay perfumes que quizá y cuando tú te lo pones no te emociona, pero cuando se lo pone pues mi hija y pasa por al lado y digo, ¡oh, qué bien huele! Pues huele muy rico, ¿verdad? Pues es esa la sensación que me da, que quizá y no es el perfume que a mí me vuelve loca, pero cuando lo he probado, lo huelo en otros, sí que me parece bonito. Esta comparación no tiene más. Es así de sencilla, es así de fácil. Y realmente lo que te vas a encontrar con este perfume se trata de esto que te estoy contando. Un perfume que seguro que te lo has aprendido. Flores blancas en el centro, frescor en la salida, dulzor en el fondo. Pero siempre las flores blancas importantes, que es aquí la flor de azahar de naranjo en este perfume. Así que, amores, ya me contáis si os gusta, si no os gusta, cómo vivís este perfume, si os gusta más el normal o el nuevo Intense. Me lo vais contando, ¿de acuerdo? Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.